Vamos a dar gracias a Dios, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Padre, te pido que este momento que vamos a estudiar tu palabra, Señor, seamos tierra fértil, Señor, que no seamos tierra endurecida, que quites todo aquello en nuestro corazón, en nuestra mente que te estorba, Dios, y pueda ser un tiempo útil, Padre Celestial, un tiempo en que tu semilla caiga y seamos buena tierra, Padre. Edifícanos, Señor, aliméntanos, Padre, por favor, lo necesitamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios y si quieren abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 3, por favor, del 1 al 6. ¿Ya están ahí conmigo? Lucas 3, versículos del 1 al 6. Si ya lo tienen, ¿pueden decir amén? Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, y creo que tenemos un pequeño problema, y esta enseñanza casi nunca le pongo títulos, pero a este le puse: vieron la vida, pero eligieron la muerte. Estoy viendo que me comí una letra. Vieron la vida, pero eligieron la muerte. Y en estos primeros versículos nos dice algo. En el año 15 del imperio de Tiberio César. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Tenemos que recordar que cuando la palabra de Dios se escribió, no se manejaba un calendario como hoy lo manejamos, que tenemos el año, lo están tratando de arreglar, que tenemos ahorita el año 2025 después de Cristo, ¿no? Entonces la forma en que se identificaba el tiempo era poniendo el año que transcurría de un gobernador, por ejemplo. Por eso dice en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Ustedes saben quién fue Tiberio César? ¿No? ¿Nunca lo han escuchado, leído acerca de él? ¿Alguien que pueda decirme algo que creen? ¿Quién fue Tiberio César? Algo. Un emperador romano. Entonces, Tiberio César fue emperador romano. Era emperador romano. ¿Estaba en qué año de su gobierno? En el 15. ¿Cuándo empezó el ministerio de Juan el Bautista? Y el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para el ministerio de Jesús, ¿sí? Entonces,
¿Qué sucede? Que la Biblia, sobre todo Lucas, ¿a qué se dedicaba Lucas? Era médico. Y Lucas hizo un evangelio muy documentado. Cada detalle, desde capítulo 1 dice que se dio a la tarea de poner todos los acontecimientos en orden. De tal manera que no queda duda para los que no quieren creer que Jesús existió, y todo eso existió porque nos centra en un marco histórico que podemos cotejar con la historia universal. No sé si me explico. No nos está hablando de un suceso que pasó en un lugar que quién sabe dónde existió y personajes que jamás existieron, no. La historia de Cristo es tan real que nos sitúa en un marco histórico. ¿Ahora por qué es tan importante? Porque la potencia más importante, la potencia mundial que dominaba, ¿cuál era? Roma. Ahora, ¿ustedes saben dónde está Roma? En Italia, ¿verdad? ¿Quién ha ido a Italia? Bambinos, ¿no? A lo mejor ustedes piensan que, así como Estados Unidos piensan, no, pues a lo mejor Estados Unidos tiene Alaska, pero se imagina Estados Unidos, no. El Imperio Romano dominaba sobre Asia Menor, el norte de África y mucha parte de Europa. Fíjense, nada más les voy a decir para que vean qué abarcaba el Imperio Romano. Bueno, vamos a retomar. Denme un segundo. Les estaba hablando de este personaje que menciona Lucas 3:1. ¿De quién? Tiberio, ¿sí? Él era emperador de Roma. Y Roma era una potencia mundial. Fíjense, en Europa el Imperio Romano dominaba sobre Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, Suiza, Austria, Alemania Occidental, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Macedonia del Norte. ¿Cómo ven? De Asia, el Imperio Romano dominaba Turquía, Siria, Líbano, Israel, en la parte de Judea y Galilea, Jordania y partes de Arabia Saudita. En África, el Imperio Romano dominaba sobre Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. ¿Se pueden imaginar? Es una gran parte de Europa, el norte de África y Asia Menor. Déjenme le doy. Tiberio. Tiberio Julio César Augusto. Nació en el año 42 a.C. en Roma. Gobernó desde el año 14 al año 37 después de Cristo. Es decir, que este emperador estaba en el poder durante el ministerio de Jesucristo, durante su muerte y su resurrección. Él era el emperador de Roma. Antes de él estaba César Augusto, y después de él le sucedió un emperador que es muy famoso, Calígula. ¿Quién ha escuchado hablar de Calígula? ¿Qué decían de Calígula? Que estaba bien, ¿qué? Bien loco, ¿sí? Estaba bien loco. Para que lo agarren de todos los emperadores, dijo alguien, estaban locos. ¿Saben por qué? Porque para la mente humana, ¿sí? Tenían el poder absoluto. Es muy fuerte. ¿No han visto a los artistas cuando se vuelven millonarios y ricos? ¿Cómo terminan? Trastornados en las drogas. Porque es muy fuerte para la mente tener un poder absoluto. Y el emperador romano tenía un poder, digamos, absoluto. ¿Saben que él podía mandar matar sin problema? ¿Sí sabían eso, verdad? Bueno, ese era
Tiberio. Y en el año 12 de su reinado se retiró a Capri, que es una isla en Italia, e hizo una mansión muy lujosa en un acantilado. ¿Saben qué es un acantilado? ¿Qué es un acantilado? ¿Una qué, perdón? Como una montaña, ¿verdad? Que está en lo alto. Él vivía en lo alto y abajo era un precipicio que te llevaba al mar, porque él siguió gobernando, pero se alejó de Roma y se fue a aislar allá, y desde ahí gobernaba. Y se volvió Tiberio un pervertido y paranoico. ¿Saben qué es paranoico? ¿Cómo? Sí, que tenía delirio de persecución. ¿Sabes qué es delirio de persecución? ¿Saben que en esto, gente que tenía tanto poder, se suscitaban muchas intrigas para sacarlos del poder? Había muchas intrigas. Paranoico es que le tenía miedo a todo mundo. Pensaba que todo mundo lo iba a traicionar, lo iba a matar, le iba a hacer daño. Su misma gente, otros gobernadores, bueno, a todo mundo le tenía miedo, y así mandó matar a mucha gente, porque no confiaba de nadie. Por eso se fue a encerrar allá, a Capri en lo alto, porque decía, aquí nadie va a poder hacer nada conmigo. Y era, según los escritores antiguos y modernos, Tiberio fue una persona que se volvió sumamente pervertida, y por respeto a lo que estamos aquí hablando, no voy a dar detalles, pero inmoralmente, hacía unas orgías tremendas. Y aparte gozaba de torturar a las personas. Algunos escritores modernos dicen que como diversión le gustaba aventar a personas vivas desde el acantilado donde estaba. Disfrutaba verlas caer, disfrutaba torturar a las personas, verlas sufrir. Ahí estuvo encerrado. Todo el tiempo que Jesús estuvo ministrando, Él estuvo ahí, en la isla de Capri, en ese acantilado. Ahora vamos a ver otro personaje. ¿Qué otro personaje se menciona aquí? Poncio Pilato. Acuérdense que estamos viendo no sé por qué no se pone. Personas que vieron la vida con mayúscula hacia Cristo, pero eligieron la muerte. Poncio Pilato. No crean que él es Poncio Pilato, es una piedra, ¿eh? Acuérdense que para este tiempo no se hacían pinturas realistas de las personas. Cuando se empezaron a hacer pinturas realistas de las personas fue mucho más adelante, durante una época que se le conoció como el Renacimiento. Aquí había figuras que quedaban en monedas o en ciertas estatuas, cosas así. Realmente, si alguien les pone una foto de Poncio Pilato, un dibujo, no sabemos en realidad, porque no se hacían dibujos, no hay ningún dibujo, pero esa piedra se encontró en Cesarea, tengo muchos errores, Marítima. Esa piedra la hizo Poncio Pilato. Está firmada, digamos, con el nombre de Poncio Pilato, y la hizo en honor, digamos, a su jefe. ¿Quién sería su jefe? ¿A quién le reportaba Poncio Pilato directamente? A Tiberio. ¿Por qué es importante? Porque aunque la Biblia jamás menciona a Tiberio otra vez, seguramente se enteró de todo lo que pasó con Jesús, porque ¿quién le reportaba a Tiberio? Poncio. Su jefe directo de Poncio Pilato era Tiberio, el emperador romano. Poncio Pilato era como un procurador, era gobernador de una región de Judea. Bueno, y Poncio Pilato
gobernó desde el año 26 después de Cristo hasta el 36. Y fíjense que no se supo mucho de él, pero la versión más aceptada de en qué terminó Poncio Pilato es que se suicidó. Es la versión más creíble, más difundida, más no estoy diciendo que haya evidencias que así fue. Se suicidó. Vamos a ver, porque de él sí tenemos más información en la Biblia. Vamos a Juan 18. Juan 18, vamos a leer desde el versículo 28. Juan 18, desde el versículo 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque Jesús ya había dicho, ya estaba escrito que Jesús iba a morir de muerte colgado en un madero, y era la muerte, era el tipo de muerte que el Imperio Romano hacía, porque la pena de muerte que ejecutaban los israelitas, ¿cómo era? A pedradas, ¿verdad? A pedradas. Entonces dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es la pregunta más extraña que alguien le ha hecho teniendo a la verdad enfrente de él. ¿No les llama la atención? Tiene a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Poncio Pilato le pregunta a la verdad misma, Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tuvo a la verdad delante de él y preguntó, ¿qué es la verdad? Y así mucha gente, nos hemos topado gente que pregunta, ¿y qué es la verdad? O sea, hay muchas religiones, ¿qué es la verdad? Hay mucha gente que vive en el relativismo. ¿Saben qué es relativismo? No quieren reconocer que hay una verdad absoluta. Cuestionan la verdad. ¿Saben qué? ¿Saben qué es relativismo? Cuando alguien te dice, es que esto no es malo. Es malo, depende. Mentir es malo, te dicen mentir, no es malo, depende para qué mientas. Eso es relativismo. Cuando quieren manipular la verdad, cuando quieren condicionar la verdad, cuando quieren hacer una verdad de acuerdo a sus ideas, y vivimos en un mundo así, donde la gente dice, no es malo mientras no le hagas daño a los demás, ¿no? Y aquí tenemos a Pilato haciendo la pregunta que mucha gente hace, ¿qué es la verdad? No quieren reconocer que la verdad es absoluta.
La verdad es Cristo, Él es la verdad, no la religión. Cristo es la verdad, Él es la verdad. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fíjense el versículo 38. ¿Qué vio Pilato? ¿Qué vio Pilato en Jesús? Que no tenía ningún delito. Vio que era inocente. Sabía que era inocente, no había cometido nada. Pero aún así lo entregó. Dice el capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Pilato, en su historia de gobernante, era una persona, era un gobernador autoritario. Hizo muchas cosas malas, con autoritarismo. Pero ¿saben qué vemos en este gobernante? Cobardía. ¿Saben por qué cobardía? ¿Detectan la cobardía? ¿Detectan en qué fue cobarde? No es cobardía el ver que hay un inocente y lo mandó ¿a qué? A azotar. ¿Por qué cobardía? Porque ¿a quién le tenía miedo? Al pueblo. Ahora bien, ¿a qué pueblo le tenía miedo? A los judíos. ¿Pero por qué si él era gobernador romano? Porque su trabajo como gobernador de esa región, su trabajo era administrar y controlar al pueblo, ¿sí? Tener controlado a los judíos, tener controlado esa región. Entonces, para su carrera política, si los judíos se le venían encima, porque quiero que sepan que la gente les temía a los judíos, porque nunca en la historia, aún los palestinos el día de hoy y aún los árabes, conocen la historia del Dios que los sacó del éxodo con mano fuerte. Conocen la historia de Dios que libró a los judíos una y otra vez de sus adversarios. Entonces, siempre había estado en su mente, en su conciencia colectiva, que los judíos tenían una fuerza sobrenatural. Entonces, su trabajo era mantener la paz y el orden. Y entonces, la única forma de ascender en su carrera política era hacer un buen trabajo. Y un buen trabajo era evitar conflictos. Y no quería que el pueblo se le viniera encima. Y trató astutamente, tan sabía que era inocente, que lo mandó golpear con el propósito de causar lástima del pueblo, ¿sí? Para que la gente dijera: ay, mira, pobrecito, ¿sí? Ya no lo mates. Por eso lo mandó golpear. Por eso lo azotó. Para ver si el pueblo desistía de que fuera crucificado. Y dice, versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza
y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Otra vez les dijo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Otra vez dijo. ¿Ya cuántas veces ha dicho? 3 veces. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo. Aparte, su misma esposa de Pilato le había advertido, ¿se acuerdan? ¿Qué le advirtió? No tengas nada que ver con este justo, porque he tenido sueños terribles. Tenía miedo porque sabía que era inocente, sabía que él venía de Dios, pero le tuvo más miedo al hombre. Le tuvo más miedo a perder su carrera, su posición. Versículo 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué respuesta? Pilato se sentía muy poderoso. Yo tengo el poder sobre ti, puedo quitarte la vida, sí es cierto, y puedo dártela, sí es cierto, pero no tendrías ese poder si no te lo hubiera dado mi Padre. Porque a Jesús nadie le quitó la vida, Él la dio. No hubo nada, fíjate hermano, no hubo nada en todo esto que se saliera del plan divino. Estos abusos de ridiculizarlo poniéndole la túnica esta y enterrándole la corona de espinas y bofetearlo, y pasaban y se bofeteaban, ¿salió del plan de Dios? Absolutamente, ni una bofetada fue extra. Todo lo permitió Dios por amor a ti y a mí, para salvarnos, para que la ira de Dios que merecía nuestro pecado fuera satisfecha a plenitud. Y todavía hizo más el Señor, fue mucho más. Dice, ¿en qué versículo voy? En el 11, ok. Versículo 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Porque ¿qué respuesta le dio? O sea, Pilato sabía que era de Dios y quería soltarle porque tenía temor, sabía que estaba haciendo mal. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Quién era César? Tiberio. ¿Y qué fama tenía Tiberio? Bueno, todos estaban locos. El que tenía fama de estar más tocado era Calígula. Pero todos estaban locos porque no es posible para una persona tener el poder que tenían. Era algo... Hermano, ¿no has visto a gente que prospera en su trabajo y se vuelve bien insoportable? ¿No conocen a nadie? Ahora imagínense, gana poquito más y tiene carro nuevo y ya no lo aguantamos. ¿Quién sabe en quién está pensando la hermana Dalia? Pero imagínense a alguien que domina sobre todo lo que les dije.
¿Cuántos países? Pues, ¿qué pasa en la mente? Se trastornan. Se trastornan. Y Tiberio era paranoico, a todo le tenía miedo. Veía una cosa y lo mandaba a matar. Y le gustaba torturar a la gente. Disfrutaba. Fíjense qué pervertido estaba. Imagínate disfrutar, ver a alguien sufrir. Y tenía el poder sobre todo. Y cuando le dijeron los judíos a Pilato, si sueltas, o sea Jesús, no eres amigo de tu jefe. No eres amigo del emperador del imperio más grande del mundo. Prefirió la amistad con el mundo que la amistad con Dios. Porque vivimos en una etapa donde pareciera que la amistad con Dios es irrelevante. Pero es al revés. Porque ese imperio, hermanos, ese imperio que les dije, todos los países que mencioné, ese imperio existe. Saben que ya no existe el imperio romano, ¿verdad? Ya se acabó. Pero Dios es eterno. Y su reino permanece para siempre. Y entonces cuando le dijeron eso, híjole, le dieron a donde más le dolía. Porque obviamente le tenía miedo al jefe y también quería progresar en su carrera política. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, y en hebreo Gábata o Gabata. Era la preparación a la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¡Qué tremendo! Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Fíjense lo que hizo Pilato. Entregó a Jesús a la muerte. Entregó a Jesús a la muerte. Vamos a Mateo 27, 24 al 25. Y las otras citas pueden tomar nota, no las vamos a leer por tiempo. Vamos a ver Mateo 27, 24 Mateo 27, 24, 25, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quiso que lavarse las manos. Es tan real que hasta hoy se usa esa expresión. ¿O no es cierto? Se lavó las manos hasta hoy. ¿Sí? Me lavo las manos, yo no tengo nada que ver. Es bronca de ellos. No. Él pudo. Él tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Él tuvo la oportunidad de elegir la vida. Él tuvo la oportunidad de elegir la verdad. Pero la presión de este mundo fue más importante para él. Ahora yo te voy a decir algo. A lo mejor tú estás pensando: qué mal este Poncio Pilato, pésimo. La pregunta es: ¿qué hubieses hecho tú? Porque si se negaba,
se le venía el pueblo encima. Y si no lo mataban, a lo mejor lo mandaban matar a él, Tiberio, por, ¿cómo se dice cuando alguien no hace bien su trabajo? Por incompetente, ¿no? Pero hubiera hecho lo correcto. Su esposa también ya le había advertido, he tenido sueños terribles, no tengas nada que ver con este justo. ¿Qué hubieses hecho tú? Ahora, muy seguramente, hermanos, ni tú ni yo vamos a estar jamás en una situación como la de él. ¿Verdad que lo más seguro es que no? No, ¿verdad? Pero en nuestro pequeño mundo de nuestra vida, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos? Hay veces, hermanos, que no hemos pasado tiempo con Dios. No hemos estado con Dios. Y nos sale una invitación, a lo mejor con amistades, a lo mejor se nos cruza una película de Netflix, a lo mejor nos ofrecen horas extras en el trabajo. ¿Qué elegimos? ¿Se podrá hacer esa aplicación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se podrá hacer esa aplicación, Erika? Yo creo que sí, ¿no? Porque tenemos que bajar esto a nuestro nivel. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos un trabajo donde tengamos que tomar ese tipo de decisiones masivas. Habrá gente que tiene trabajos así, a lo mejor esos doctores que los están obligando a abortar, ¿no? Pero nosotros en nuestro mundo, a nuestra pequeña escala, todo el tiempo tomamos decisiones. ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos? Aún a veces, hermanos, tenemos una santa convocación. Para mí, esta es una santa convocación. ¿Para ustedes? ¿Y quién nos convoca? ¿Quién nos convoca? Pero también nos convocan otras cosas. Cada quien sabe qué otras cosas los convocan y a quién elegimos. Si no aterrizamos esto en nuestra vida, lo único que vamos a salir pensando es, qué mal Poncio Pilato. Pero ¿qué de mi vida? Él no eligió la verdad, no eligió a Cristo, porque fue un cobarde. Fue un cobarde. Y no solamente cobarde por tenerle miedo al pueblo, miedo a las represalias, miedo a perder su carrera. Ahorita me acuerdo de un joven, Lindell. ¿Nombre? Se apellidaba Lindell, creo. Que se hizo una película que ganó el Oscar, la música de la película, que se llama Carros de Fuego. Eric Lindell. Se llamó Eric Lindell. ¿Han escuchado hablar de Eric Lindell? ¿Nadie ha escuchado hablar de Eric Lindell? ¿Pueden apuntar el nombre? ¿Sí saben usar Google? ¿Sí? Hasta Gaby de chiquita sabía usar Google. Cuando estaba bien chiquita, le empezó a salir sangre de la nariz y yo me asusté mucho. Y entonces vio que entré a mi computadora y me dijo, tía, ¿qué vas a buscar? ¿Nariz con sangre? Me preguntó. Que se iba a buscar narizconsangre.com. Hasta ella sabía buscar en Google. Sabía que, bueno, no sabía buscar, pero sabía, ¿no? Entonces, ¿qué van a buscar? Eric Lindell. Lindell, creo que es Eric Lindell. Si no, pues ahí Google es tan inteligente que hasta les va a corregir el apellido. Él fue un atleta olímpico cristiano. Ahora, yo no les voy a decir que hagan lo mismo, porque esto es personalísimo, pero esto fue real. Y era buenísimo en la carrera, creo que de velocidad.
Y entonces, cuando le tocó competir en las Olimpiadas, ¿cada cuándo hay Olimpiadas? Cada 4 años. Le tocó competir en, ¿qué creen? ¿Qué día era? Y no se podía congregar todo el día, tenía que estar allá. ¿Y qué creen que escogió? ¿Y qué creen que pasó con esa carrera? ¿La perdió? ¿Por qué la perdió? Porque no fue. Sus entrenadores y la gente, ¿qué cree que le dijeron? ¿Qué habrán dicho? ¡Estás loco! Hermanos, eran las Olimpiadas. Yo de niña soñaba con ir a las Olimpiadas. ¿A quién le pasó eso? ¿Nada más a mí? Pero pues me di cuenta que no iba a ser buena porque cuando yo estaba en la escuela nadie me escogía para el equipo de básquet. Era de las que me quedaba en la banca, ¿no? Pero cuando eran las Olimpiadas yo decía, me imaginaba yo yendo a las Olimpiadas. Nadie se ha hecho esas imaginaciones, soy la única rara. Soñaba yo ahí estar en las Olimpiadas. Qué padre ha de ser. Y luego que este chavo no va, ¿cómo se sintió el entrenador y la gente que lo estaba apoyando? ¿No creen que habrá tenido una gran presión? Porque no nada más él era solo, ellos tienen todo un equipo de gente que está atrás de ellos. ¿Qué presión habrá tenido? Y no se dio. Pero en una carrera después en las Olimpiadas, a lo mejor voy a decir erróneamente, pero recuerdo que antes de esa carrera, años después, alguien le pasó un papelito. ¿Y saben qué decía ese papelito? Dios honra a los que le honran. Y fue un campeón. Pero más que eso, hizo que todo el mundo espiritual glorificara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense a los demonios. Y él, al decir que no, estaba demostrando que Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Va a decir, ay, lo dices por mí. No, no lo digo por ti. Yo cuando escucho eso, me reta mi vida, ¿sabes? Escuchar este tipo de cosas, recordarlas me desafía. Porque ¿sabes qué? Al menos yo, no sé tú, vivo un cristianismo que deja mucho que desear. Cuando veo esos ejemplos, hermanos, a lo mejor Eric no predicaba, pero no necesitó predicar con ese ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? Vean que hay una película que se llama Carros de Fuego. Si no les gusta leer, pueden ver la película. Y es como habla acerca de él. Entonces hablamos de Pilato, que prefirió su carrera, que le tuvo temor al pueblo, que se dio ante la presión, que tuvo la verdad enfrente, pero la rechazó. Y entonces, ¿en qué terminó su vida? Muy seguramente, ¿en qué terminó? ¿Y dónde estará ahora? Tuvo a la verdad enfrente. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Vamos a ver que en Lucas 3 nos habla de otro personaje, Herodes. Si quieren, regresamos allá a Lucas 3 para que lo vean, donde estamos. Lucas 3, versículo 1, ya hablamos de Tiberio, que era el emperador del imperio más grande del mundo, con poder absoluto, totalitario. Hablamos de Poncio Pilato, que era un gobernador romano que había sido puesto sobre Judea. Y ahora tenemos a un Herodes tetrarca. Tetrarca, ¿por qué fue así? El padre de este Herodes, era Herodes Antipas. Este Herodes del que nos está hablando Lucas 3 es Herodes Antipas. ¿Por qué en la Biblia hay muchos Herodes?
A mí me parece a veces confuso cuando leo en la Biblia y un Herodes y otro Herodes y... ¿No se han confundido ustedes? No es que se llamen igual. Es que Herodes era una dinastía. Era una dinastía. Era como si fuera el apellido de la familia, ¿saben? Porque Herodes no era un título como faraón. Era como un nombre de la dinastía. Entonces, por eso es que no todos los Herodes es la misma persona. Aquí tenemos a Herodes Antipas, el tetrarca. ¿Por qué tetrarca? Porque antes su padre, el padre de él, fue el que se le conoció como Herodes el Grande, el padre de él. Para que ubiquen, Herodes el Grande fue el que mandó a matar a todos los niños porque quería matar ¿a quién? Herodes el Grande. Entonces, este Herodes que vemos en Lucas 3 es el hijo de Herodes el Grande. Y se le conocía como tetrarca porque quien les daba el poder a ellos sobre los judíos, ellos gobernaban sobre los judíos, ¿ok? Gobernaban sobre los judíos. Pero quien les daba el poder era el Imperio Romano, ¿sí? Porque era el imperio que controlaba esa parte judea. Era el Imperio Romano y ponían ellos, pues, a títeres, ¿verdad? No muy lejano a la realidad actual, ¿sí? Todos los gobernantes son títeres, hermanos, ¿o no? ¿Quién domina el mundo? El mundo entero está bajo ¿quién? Sobre el maligno. Entonces, cuando muere Herodes el Grande, el Imperio Romano como estrategia decide que en lugar de darle el poder a una sola persona, va a dividir esa área en 4 regiones. ¿Sí? Va a dividir en 4 regiones el área. Entonces, tetrarca significa que él gobernaba en una región, ¿de cuántas? De 4, por eso es tetrarca. Y los otros, ¿sí? Por ejemplo, Herodes Antipas, Galilea y Perea, y eso está ahí en Lucas. Felipe en Iturea y Traconitide, o algo así, discúlpenme. Lisanias en Abilinia, y Herodes Arquelao, Judea, Samaria y Idumea, pero fíjense, los primeros aparecen en Lucas, ¿sí los ubican? Aparece Herodes, que es conocido como Antipas, ¿sí? El primer Herodes es Antipas. Y luego su hermano Felipe es otro, segundo, tetrarca, porque Felipe también era de la dinastía de Herodes. Y luego el otro, ¿cómo se llama el otro gobernador? Lisanias. ¿Sí lo están viendo? Era Herodes, Felipe y Lisanias. Pero falta uno, porque es tetrarca. El que falta es Arquelao. Pero ¿por qué no está mencionado ahí? No está mencionado porque Arquelao fue depuesto, o sea, fue quitado en el año 6 después de Cristo, y esa zona de Judea fue puesta bajo el gobierno directo de procuradores. O sea, Arquelao, para el tiempo que estamos hablando, que era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, para ese año ya habían quitado a Herodes Arquelao y habían decidido poner a un gobernador romano, que era ¿quién? Poncio Pilato, en esa región, ¿sí? Poncio Pilato gobernaba en esa región. Entonces, este Herodes Antipas, hermanos, es el que aprisionó y mandó degollar a Juan el Bautista, ¿sí? Este Herodes Antipas es el que tuvo a Jesús enfrente y no hizo más que burlarse de él. Y pidió su crucifixión.
Y Calígula, que fue el emperador romano que sucedió a Tiberios, no le simpatizaba a Herodes y lo mandó al exilio. No sé si lo mataron, lo torturaron o murió de muerte natural, pero lo exiliaron. Así terminó este Herodes, su vida. Vamos a Marcos 6, 14 al 29, por favor. Ver. Dice, a lo mejor vamos a saltarnos unos versículos por tiempo. Vamos a empezar el 14. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Sí? Este hombre, para no pasar más tiempo, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Tenía tanto remordimiento de conciencia, la culpa lo estaba consumiendo, que dice que cuando el rey Herodes escuchó de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, ¿quién pensó que había encarnado o reencarnado en Jesús? Porque él mandó matar a Juan el Bautista, lo mandó decapitar. Y tanto le tenía la culpa que cuando vio a Jesús le llegó a pensar que había resucitado, había reencarnado Juan el Bautista en Jesús. Dice el versículo 15, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Aquí en esta dinastía vimos que Herodes el Grande le repartió toda la región a 4 de sus hijos. Uno era Herodes Antipas, que es el que mandó matar a Juan, pero había un hermano de él que se llamaba Felipe, que era gobernador de Iturea y Traconítide, perdón que pronuncio mal. Y estando Felipe en vida, estando Felipe vivo, la esposa lo dejó y se juntó ¿con quién? Con Herodes Antipas. Y eso estaba prohibido en la palabra de Dios, en Levítico, en la ley. No podía tomar a su mujer mientras vivía. Cuando tomaban a una mujer, que era el levirato, era cuando el esposo moría y necesitaban levantar descendencia, pero antes no, él no había muerto. Y vivía Herodes en pecado con la mujer de su propio hermano. Esa mujer se llamó Herodías. Versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta mujer era de armas tomar, ¿eh? Imagínense que se quedó con un hombre, luego se juntó con el hermano y no nada más era inmoral, sino era asesina. Tanto le molestaba. Fíjense cuando te predican la verdad. Yo creo que hay 2 cosas que te suceden cuando te predican la verdad. O te arrepientes o ¿qué te causa? Enojo. A ella le causaba tanto enojo, le reventaba, odiaba a Juan el Bautista porque le hablaba a Herodes de su pecado y ella quería matarlo. Versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes nunca se arrepintió, era un pecador, era un inmoral, pero le gustaba escuchar.
Hermano, tú puedes estar aquí sentado y te gusta, pero no cambias. Algo así era Herodes. Escuchaba a Juan el Bautista, le gustaba y trató de ponerlo a salvo para que no le pasara nada y se quedaba muy perplejo, pero no cambió. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que les gusta? Es más, gente que se escucha todos los podcasts de predicaciones habidas y por haber. Hasta le puedes consultar, oye, una predicación, sí, predicó fulano de tal, me gustó. Qué bueno, si cambias. Pero ¿cuánta gente escucha, le gusta? Él tenía a salvo a su predicador favorito, pero no cambiaba. ¿Ustedes creen que en la iglesia hay ese tipo de personas? Cuando Jesús se sentó con sus discípulos y dijo, ¿alguno me va a traicionar? ¿Qué dijeron sus discípulos? Seré yo. Cuando les pregunto, ¿qué tenemos que preguntarnos? Seré yo. Seré yo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A veces tenemos más cuidado de lo que hacen los demás. Ten cuidado de ti mismo. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, ¿no? Como el baile, hay un baile que encanta los sentidos. ¿No han visto hoy muchos artistas, sobre todo mujeres exitosísimas? Encanta, cautiva. ¿Lo encantó? Creo que el pastor decía, mi papá, la danza de la muerte, ¿verdad? Creo que la llamó alguna vez así. Y dice, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa los encantó, los hechizó. Y fue tanto el momento que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Otro que se dio, ¿a qué se dio? A la presión, ¿verdad? ¿Cómo me voy a retractar? Me imagino ahí a todos, sí, a ver, les gustaba ver sangre. Hay gente que le gusta ver sangre. ¿Sí saben que le gusta ver sangre? ¿O no? No hay tantas películas sangrientas, ¿ustedes no las ven? ¿No son exitosas? Fíjense, me acuerdo, hay un pastor que ya falleció, pastor y profeta, realmente. David Wilkerson, ¿alguien lo ha escuchado? Y recuerdo que en una enseñanza algo así platicó, de que le gustaba mucho, sus películas favoritas eran de vaqueros. Y que un día Dios le dijo, algo así. Parafraseado, hermano, ya tiene mucho que escuché esto. Tú quieres que yo me derrame, quieres que yo te bendiga, pero pasas tantas horas viendo esa violencia. A lo mejor usted dice, no, yo no quiero ver una cabeza de un muerto, hermano. Hay las películas que más se hacen, yo creo, o no sé si las que más, yo pienso. ¿Cuántas películas de acción donde hay muchísima sangre? ¿Cuántos las ven y les gusta?
Pues así estaba esta gente, querían ver la cabeza de Juan el Bautista y él no quería, pero ya había dicho y estaban todos expectantes que él, que tenía el poder de quitar la vida, hiciera lo que dijo y se entristeció y sabía que estaba mal, pero pudo más. Alguien dijo de ustedes, creo que Neri dijo, el qué dirán, pudo más la presión social. Y entonces dice, y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron. O sea, es que yo no me imagino, hermanos, no me imagino yo recibir la cabeza de un ser humano. Lucas 13, hermanos, vamos un poco más rápido. Lucas 13, 31 al 32. Escuchó mucho Herodes a Juan el Bautista. Tuvo su predicador favorito ahí arrestado para escucharlo cuando él quisiera. A lo mejor no había Spotify y YouTube para quiero sintonizar a Juan el Bautista. No había, pero él lo tenía para él solito. Ahí lo arrestó para él solito y lo escuchaba y le gustaba, pero nunca cambió. Y terminó decapitándolo. Lucas 13, versículos 31 al 32. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Era Herodes Antipas, era el mismo que había decapitado a Juan el Bautista. Quería matar a Jesús. Y dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús no era vulgar. No usó la palabra zorra como insulto vulgar, sino que era una forma o una palabra que se usaba en ese tiempo para hablar de alguien que es astuto, pero que es insignificante, que es cobarde, porque de casi todos los depredadores que existen, como un león, por ejemplo, imagínense a una zorra con un león. La zorra es insignificante con un león, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús cuando le dijo zorra, la zorra es un depredador insignificante, es el más pequeño y más insignificante, aparte que es astuto, es mentiroso, y por eso así se le decía a ese tipo de personas, dile a aquella zorra, ¿sí? Porque se quería hacer el muy importante, lo voy a matar, pero era astuto y no tenía el poder. Por eso Jesús dijo, yo hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Qué está diciendo el Señor? Pues que diga Él lo que quiera, porque yo estoy cumpliendo un tiempo que ya ha dispuesto mi Padre y nadie puede cortar el tiempo que está dispuesto, que ha sido dispuesto, ¿no? Entonces vemos que este mismo Herodes quería matar a Jesús. Lucas 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, o sea Jesús, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Saben qué es vehemencia? Vehemencia es como muy energéticamente, impulsivamente, violentamente, ¿sí? Así estaban cuestionándole, acusándole con odio, con fuerza.
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Fíjense lo que hizo Herodes, Antipas. Lo menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes no se llevaban. ¿Cómo hay gente que se une para la maldad? Para eso sí, se llevan excelente para la maldad. Y fíjense, dice que cuando Herodes vio a Jesús, ¿qué sintió? Se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. Hermanos, hay gente que se alegra. Ay, me alegré, o sea, estoy bien alegre porque fui a la congregación o fue a un evento cristiano. O sea, vengo pero bien alegre, bien gozoso. También Herodes veía bien gozoso. Pero ¿saben por qué era su gozo? Porque para él, Jesús, era un espectáculo. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Qué pensaba que iba a ver? ¿Qué iba a ver? ¿Qué quería ver él de Jesús? A ver si es una señal, un milagro. Hagan de cuenta, ustedes escucharon a un mago muy famoso que se llamaba, no sé si todavía viva, David Copperfield. ¿Todavía vive? ¿Quién sabe? Fue muy famoso. Y la gente pagaba por ir a verlo, ¿no? Y él era algo así. Se alegró mucho de ver a Jesús. Iba expectativos, a ver, tenía curiosidad, a ver qué va a decir, que haga un milagro, magia, a ver. Se emocionó porque había escuchado muchas cosas de él. Y hay mucha gente, hermanos, que se alegra, pero no de quién es Cristo porque no lo conocen, se alegran y les gusta el ambiente que hay a veces en el cristianismo. Un ambiente que motiva, un ambiente con buena música, con amenidades, les gusta. O voy a una campaña de milagros. Hubo un tiempo que se levantaron unas personas que llegaron a ser muy famosas, como Benny Hinn. ¿Alguno de escuchó a alguien a Benny Hinn? No, Benny Hinn, ese es otro. Benny Hinn. No, porque así, ¿cómo que se llama Benny Hinn? Así como de Ciudad de México, ¿no? Benny Hinn. Y la gente llenaba los estadios buscando un milagro. Y muchos que iban a ir, ¿por qué iban? Ya se levantó de la silla de ruedas, ¿no? Ya le creció un brazo. Pero no se arrepentían. Herodes representa ese tipo de gente que les gusta el evangelio, pero el espectáculo, no a Cristo. ¿Y qué hizo Herodes con Jesús? Se burló de él, lo escarneció, nada más eso lo llevaron. Se divirtió. Como no le dio espectáculo, él se divirtió con Jesús, se burlaba de él. Y fíjense, versículo 9, Herodes le hacía muchas preguntas. ¿Pero qué respondió Jesús? ¿Por qué no respondió Jesús? Porque cuando Herodes mató a Juan el Bautista, él mismo cayó la voz de Dios. Todo ya se le había dicho. Juan el Bautista le dijo todo una y otra vez y él lo mató. Así que cuando tuvo a Jesús y hacía muchas preguntas, ya no había nada que decir. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Dios nos habla, pero cuando no obedecemos, ¿qué hace Dios? ¿Nos sigue enseñando? ¿Nos sigue revelando? ¿Por qué no nos sigue revelando? Porque lo que ya nos enseñó, no lo hacemos. Cuando lo que Dios nos ha enseñado no lo hacemos, ¿para qué nos enseña más? ¿Y sabes por qué no nos revela más? Por misericordia. Porque al que más se le da,
Y si no haces lo poco que sabes, no somos obedientes, ¿para qué Dios te enseña más? Tendrías mayor responsabilidad. Entonces, Herodes es el tipo de persona que ve, le gusta el espectáculo, le gusta el ambiente, le gusta, se entretiene, le cautiva las emociones, pero no es obediente. Dice Santiago que seamos no solamente oidores, sino que hacedores. Ese era Herodes. Y bueno, vamos a pasar a los últimos dos. Ya, paciencia, hermanos. Vamos a Lucas 3, versículo 2. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Perdón, sí, ¿verdad? Sí. Sumos sacerdotes. Ya fuimos desde el emperador romano, Poncio Pilato, el gobernador romano, Herodes, el gobernador de los judíos, que se llamaba, que era el hijo de Herodes, que quería ser rey de los judíos. Pero ahora vamos con Anás y Caifás. En el Antiguo Testamento Dios estableció el sumo sacerdocio con este hermoso atuendo que habla de Cristo. No había persona con mayor autoridad y privilegio que el sumo sacerdote. Era el único que tenía derecho una vez al año a entrar al lugar santísimo. Pero este sumo sacerdote, ese trabajo tan puro, tan especial, se había pervertido. Tan es así que tenemos a dos sumos sacerdotes al mismo tiempo, cuando no podía haber más de dos al mismo tiempo, porque solamente uno podía ser sumo sacerdote, porque tipificaba a Cristo, y había dos al mismo tiempo. Entonces, Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo hasta el 15. Fue nombrado por el gobernador romano Quirino. Aunque los romanos lo destituyeron, siguió ejerciendo una enorme influencia en el ámbito político y religioso. No busquen Mateo 21, 12 al 13 por tiempo, pero la cita habla de que aunque él ya no era sumo sacerdote, cuando Jesús fue entregado, fueron a buscar a él consejo. O sea, quiere decir que aunque él ya no era el sumo sacerdote en el momento, aún ejercía gran influencia. Él era suegro de Caifás, el otro sumo sacerdote. Los romanos, fíjense, los romanos eran los que elegían qué sumo sacerdote iba a estar. Y los registros muestran que en ese periodo eligieron a muchísimos, los cambiaban de acuerdo a los que les caía bien a ellos. Porque la religión, hermanos, siempre va a ser un instrumento político de poder, ¿sí? Y la forma era que usaban a estos sumos sacerdotes para controlar al pueblo. Y estos sumos sacerdotes no servían a Dios, sino servían al Imperio Romano. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús entró al templo y dijo, han hecho de mi templo cueva de la... ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Saben por qué? Porque estos sumos sacerdotes, que eran los encargados de todo lo que era el templo, los servicios, las ofrendas, sí saben, ¿verdad? ¿Saben qué hacían ellos? Controlaban la venta de animales. ¿Saben que había gente que venía de otros lugares lejanos, no podían traer a los animales todo el camino? Compraban animales ahí. ¿Y qué hacían ellos? Como ellos controlaban, inflaban los precios para ellos ganar dinero. Y venían otra gente con otras monedas de otros lugares y ahí cambiaban para dar el impuesto que se daba del templo.
Y también los tipos de cambio, no crean que nada más sufrimos hoy en día. Ellos manejaban los tipos cambiarios a su beneficio. El que podía ser sumo sacerdote en ese tiempo, el que tenía el derecho de ser sumo sacerdote, ¿quién creen que era? Juan el Bautista. Él era el que le tocaba por derecho, pero él no se puso el efod. Y fíjense, lean conmigo otra vez, vamos a juntar los versículos que hemos leído, déjenme termino esto. Dice que Caifás era sumo sacerdote del año 18 hasta el 36 después de Cristo, nombrado por el gobernador romano Valerio Grato y confirmado por Poncio Pilato, fue yerno de Caifás. Apunten esas citas, hermanos, ya no las vamos a leer, pero ellos participaron activamente en la crucifixión de Jesús. ¿Sí lo saben? Decidieron su muerte. Todo bajo la soberanía de Dios. Vamos a regresar a Lucas. ¿Sí alcanzan a ver las citas todos? Ojalá que sí las puedan leer, hermanos. Ojalá que Dios les ponga en su corazón leerlas. Regresemos a Lucas para ir cerrando. Y vamos a juntar estos versículos. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, qué hermoso. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Saben cómo leo esto? ¿Cómo lo interpreto? El hombre más poderoso del mundo, en ese momento, ¿quién era? El primero que se menciona. Tiberio. Gobernaba y a lo mejor él podía tener la mayor influencia, ¿verdad? Porque 3 continentes sabían de él. Y gobernaba sobre 3 continentes. No completos, pero 3 continentes. Pero Dios, el Rey del universo, se saltó a Tiberio, se saltó a Poncio Pilato, se saltó a Herodes y sus hermanos, se saltó a Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes. Y dice el 2, y vino palabra de Dios a un joven. ¿Cómo se vestía? ¿De qué eran sus ropas? ¿De piel de qué? ¿De camello o de carnero? Camello, ¿verdad? Es que no sé si alguien dijo carnero, o ya no escucho, es de familia esto, ¿verdad? Imagínense, a Juan era un joven, hermanos, era un joven y donde ellos vivían era como un desierto, era un lugar desierto. No vivía Juan en una metrópoli como Saltillo, ¿no? Como Nueva York, como Dubái. No, vivía en un lugar nada interesante, un lugar desértico. No se ponía estas ropas. Y el Dios de todo el mundo se saltó al emperador del mundo, se saltó a los gobernadores, se saltó a los de más alto rango religioso. Y vino palabra de Dios a Juan. A mí me impacta. Nadie era digno. Su poder, su riqueza, su dominio, lo que ellos perseguían, lo que ellos amaban. No, el Dios del universo
le dio palabra a un joven que vivía en un lugar que no tenía ninguna cosa interesante. Y dice, y él fue, versículo 3, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. De tal manera que Juan era la voz. Juan no era el que clamaba, sino era la voz. Ellos tenían el efod, todo lo que Dios había puesto, pero tenían un corazón corrupto. Eran personas que buscaban su propio beneficio. Pablo le dijo a Timoteo, todos buscan lo que es de ellos, pero no lo que es de Dios. Ellos tenían el efod, tenían el turim y el, ¿cómo se llamaba? Urim y tumim, algo así. Pero no tenían el mensaje de Dios. Dios se saltó hasta el sistema que Él mismo estableció, porque el sistema que Él estableció se había corrompido. Y Dios mismo se brincó todo eso y usó a este hombre, Juan, y su mensaje es el mismo hoy en día. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, todos los hombres van a ver, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y quiero terminar con esto. Y verá toda carne la salvación de Dios. Vieron la vida, pero eligieron la muerte. Tenemos a Tiberio. Tiberio nos enseña, Tiberio tipifica a aquellos que son orgullosos y autosuficientes. Mateo 16:26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se va a perder su alma? Isaías 55:6 dice que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Imagínate, el emperador Tiberio escuchó hablar de Jesús, a lo mejor, tal vez no mucho de su ministerio, no lo sé, no hay documentos, pero seguramente de su muerte sí. Pilato le reportaba a Tiberio, y aparte cuando Jesucristo murió, ¿qué pasó en todo el planeta? ¿Qué pasó? Se oscureció. ¿Y qué más le pasó a la tierra? Supo. Pero él siguió en su alcantilado ahí, teniendo la vida en su imperio, al dueño del universo. Ahí se quedó. Muchos dicen, algunos dicen que murió de muerte natural, muchos dicen que lo envenenaron a Tiberio o lo asfixiaron. Así murió ese hombre, que no le interesó el mensaje de Cristo. Prefirió su orgullo, su poder. Tenemos a Poncio Pilato, un hombre que no reconoce la verdad, un hombre que fue cobarde, un hombre que le importó más su carrera política que Cristo. Tenemos a Herodes. Le gustaba el evangelio superficialmente. Le gustaba la emoción, el entretenimiento, pero nunca se arrepintió. Le escuchaba la palabra, le gustaba la palabra, pero nunca se arrepintió. Tenemos a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que usaban, digamos, el evangelio y las cosas santas para beneficio personal. ¿Cuántos de estos personajes están dentro de la iglesia? ¿Con cuántos nos identificamos?
Y el mensaje sigue siendo el mismo que Dios le dio a Juan el Bautista. La voz que clama sigue clamando. ¿Y qué clama? Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. El Señor viene, hermanos. El Señor viene y ya no viene como abogado, sino viene como juez. Preparemos el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino? Aquí, en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Que no seamos como estos hombres que tuvieron a la vida entre ellos y escogieron la muerte. Estuvieron cerca, estuvieron pegaditos, tocaron a la fuente de vida. Tocaron a la fuente de vida y se perdieron. La tuvieron entre sus manos, tuvieron la verdad, pero la rechazaron. Ahora nosotros podemos estar muy cerca de la verdad, pero nunca nos hemos realmente entregado a la verdad. Y si es así, nos parecemos a ellos. Podemos pasar 30 años cerquita de la verdad, cerquita de la sana doctrina, aprendiendo la sana doctrina y nunca ser salvos. Que no nos pase, que Dios nos libre a todos. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Dios, que reflexionemos, Dios, en estas personas, Señor. Y que tú nos ministres, Señor. ¿En dónde estamos nosotros, Dios? En nuestro pequeño mundo, a nuestra pequeña escala de vida, en nuestras decisiones insignificantes, que para ti son significantes, Señor. Ayúdanos a que realmente tú seas nuestro Dios y nuestro Señor en toda nuestra vida, Padre. Te pido que vayas con nosotros a nuestros lugares, Padre, que nos traigas con bien, Señor, por favor, y que podamos meditar en tu preciosa obra por nosotros y podamos entender que tú hiciste un gran sacrificio y a veces nosotros no queremos devolver nada, Señor. Todo lo queremos en nuestros términos, Señor, y no nos hemos rendido completamente a ti, Dios. Pero no podemos, la verdad es que no podemos si tú no haces una obra completa y portentosa en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.